Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 26 de abril del 2025 y arrancamos con muchísima información. Y vamos a hablar de un megatesoro que estaba escondido en el Banco de México, en las bóvedas del Banco de México. Lo escondieron por 10 años y ya lo descubrieron y bueno, va a llegar y se va a integrar en próximos días al Tesoro mexicano. Ojo con el dato, esto es súper importante, una noticia trascendental. Vamos a hablar también de cómo desde Estados Unidos siguen sacando fake news de que se van a ir varias automotrices de México, lo cual es totalmente falso. Ahora sí vamos a ver cómo le están intentando manejar. Ya tienen varios días, semanas y seguramente van a insistir. Y también, bueno, periodistas o bueno, chayoteros, nosotras emplazan a los youtubers y nos dicen si somos verdaderos o no periodistas. Vamos a ver lo que dijo uno de estos personajes de mí, de Vicente Serrano y de otras personas en una medio editorial. Y bueno, vamos a arrancar con un megatesoro que lo escondieron en bóvedas del Banco de México y lo han descubierto. Y todo eso tiene que ver con, vamos a arrancar con el peso. Ese es importante, porque el peso en ese momento está en 19.50 pesos. Pero si nos vamos un poquito más para atrás, es una realidad que desde el año, aquí está, vamos a ver, el año pasado, el peso que está en su mejor momento estuvo en 16.59. Una vez que se dio la elección de junio, tuvo una fuerte depreciación de 16.50 más o menos. Llegó y quedó a los 20.84. O sea, durante todo el año pasado, el peso subió muchísimo. Entonces, y ahorita se está volviendo a apreciar, ¿no? Aún así, ahorita se encuentra en 19.50. Vamos a dejar aquí. Todavía sigue siendo lejos de su momento más fuerte, que era 16.50. Esto, pues es malo, pues sí, depende de cómo uno lo vea, pero es bueno si tienes un montón de reservas internacionales. Porque tú compraste estos dólares, muchos dólares, miles de millones de dólares en 16.50 pesos y en este momento cuestan 20 pesos. Entonces, véanlo así. Si tú compraste un montón de dólares hace un año, ahora ¿cuántos pesos cuestan esos dólares? Bastante. Hacen una utilidad. Y eso es lo que está pasando en el Banco de México. Como la reserva internacional es de 220 mil millones de dólares y estuvieron comprando muchos dólares durante este periodo, pues sucede que hay los famosos remanentes por primera vez desde hace 10 años. El Banco de México es un banco, pero no es un banco comercial. Entonces, esta utilidad, porque es una utilidad que tiene el Banco de México únicamente por tener dólares, no se la puede quedar. No hay accionistas a quien pagarle los dividendos. Entonces, tiene que regresarlo a la federación. Y se llama remanente, pero son ganancias. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, con esto van a utilizar este dinero y, bueno, aquí lo pone así, pero bajaría déficit a 4% con remanente, pero lo importante es los datos. El déficit del gobierno federal podría reducirse este año a 4% porque Banco de México le pagaría a la federación, o le entregaría, más bien dicho, 109 mil millones de pesos, 110 mil millones de pesos, redondeado, le entregaría el Banco de México a la federación. Billete F en cash, en una transferencia. ¿Cómo la ven? El próximo miércoles 30 de abril, o sea, en 3 días más, vence el plazo para el que el Banco de México le entregue a Hacienda este remanente correspondiente al 2024. Porque, repito, al final está abajo, pero se subió mucho. Y siendo el primer año que va a entregar desde el 2016. O sea, con Obrador nunca hubo un remanente. Finalmente el superpeso tuvo esa característica. Pero ahora, con esta depreciación, sí hay un remanente. Entonces, la institución Banamex proyecta que las ganancias, la utilidad del Banco de México, esto es interesante también, donde creo que ahí va a tener que haber igual una discusión,
son de 826 mil millones de pesos más las ganancias, o sea, únicamente por tener dólares. Pero sumados a otros tipos de ganancias que tuvieran, son de 929 mil millones de pesos. O sea, Banco de México tuvo una utilidad de casi 1 billón de pesos de utilidades. Ahora, lo que dice en la nota es que va a tener que amortizar pérdidas de ejercicios anteriores por 737 mil millones de pesos, ¿no? Porque, bueno, al final con el superpeso hubo una pérdida. Ok, no lo entiendo. Porque al final está en dólares la reserva. Y por lo tanto, le va a quedar un superávit o todavía un remanente de 191 mil millones de pesos. Y por alguna circunstancia, dice Banamex, que es el que está haciendo la nota, de esos 191 mil millones, nada más le van a entregar a la Federación 130 mil millones. Digo, 110 mil millones. ¿Por qué? No lo sé. Al final la nota está como que incompleta, pero lo que es cierto es que el Banco de México tuvo utilidad de 1 billón de pesos. Por ley, como el Banco de México no es un banco comercial, tiene que entregarle esa utilidad al gobierno federal. Y este dinero no es, sin embargo, para hacer infraestructura física, que quede claro, tampoco es para pagar nada, es para pagar la deuda o para rellenar los llamados fondos de estabilización. Pero de todos modos es para pagar deuda. Y eso es importante porque, como bien dices, esto disminuye el déficit. Es una gran noticia. Y claro, hay que ver cuánto va a ser. Yo supongo que la Secretaría de Hacienda va a decirle, bro, me tienes que dar más este remanente. Y Banco de México va a intentar no darlo. Esa es la discusión que se está viendo, pero que va a haber, va a haber. Eso es importante porque no sé si se dan cuenta que en los últimos días han intentado decir que nuestro país va mal económicamente. ¿De dónde? Yo no sé, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es el indicador que dice que va mal económicamente? El FMI, acuérdense que publicó una proyección en donde la proyección del FMI para el 2025 dice que Argentina va a crecer 5.5% del PIB. Argentina, ¿qué? Colombia 2.4%, Brasil 2%, Chile 2%, los demás países de Latinoamérica 2%. Pero México va a caer en recesión con menos 0.3%. Ahora les quiero decir algo. Adivinen qué país es el que más este año recibió un préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares. Y a ver, ustedes díganme qué país de esos que ven aquí ha rechazado todo tipo de préstamos y líneas de crédito, las ha cerrado con el FMI. Pero eso es interesante. Eso es lo que han intentado señalar. Insistir que México le va a ir mal. Cuando, por ejemplo, con Donald Trump, con Estados Unidos, México ha tenido pues las mejores negociaciones, ¿no? Incluso otra parte es, por ejemplo, cómo han insistido, señalando que Hyundai se suma a Honda y Audi y analizan mover su parte de su producción de México hacia Estados Unidos. Notas pagadas y difundidas por Reuters, por The New York Times, por el Wall Street Journal, aquí también reproducidas y repetidas 1 millón de veces por los medios nacionales que están yéndose las plantas. Honda, Audi, Hyundai se van de México, se van a Estados Unidos por los aranceles de Trump. Y todo esto es falso. No hay realmente ninguna confirmación. O sea, aunque Trump diga que Honda se va a ir, eso es falso. Honda ha dicho que no va a ir a ningún lado. Audi también ha dicho que no va a irse a ningún lado. Y Hyundai, que es la nueva, vean lo que pone Ebrard. La producción de Hyundai en Monterrey continuará. Así me lo confirma Carlos Carrasco, director jurídico de Relaciones con el gobierno de Hyundai. La empresa destinará la producción del modelo Tucson a otros países con los que tenemos tratado de libre comercio. Complementando, o sea, las Hyundai, complementando la información sobre Hyundai, las Tucson se venderán en otros mercados, pero seguirán produciéndose en México. O sea que al final, o sea, por una estrategia, lo único que dijo la Hyundai es que van a ver dónde van a vender la Tucson, ¿no? Sí, en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pero van a seguir produciéndose en nuestro país. No hay ninguna confirmación de ninguna planta. En serio, yo les diría, bueno, mire, pero esta sí cerró. No hay ninguna. No hay ninguna confirmación, pero los gringos quieren decir que sí hay. Lo único que sí confirmó, bueno, podríamos decir que está hasta confirmado, es la de Tesla, que iba a construir una fábrica
en Nuevo León y se pausó. Yo creo que podemos decir que está cancelado. No, pues de entrada porque Elon Musk no va a construir una fábrica en México siendo el socio de Donald Trump. Y además Tesla va muy mal, no tiene caso construir una fábrica si ya no están vendiendo suficientes vehículos, ¿no? Eso vale la pena señalar, pero así vale la pena insistir esta situación, porque son súper, mega, hiper manipuladores. Y además, dicen, va mal México en la economía, pero el Banco Mundial, otra institución apegada a Estados Unidos, aún así confirma que México es el país de América Latina donde más ha bajado el índice de pobreza. En este reporte del Banco Mundial reconoce que México registró una disminución del 7% en los índices de pobreza debido a un fortalecimiento del mercado laboral y a un incremento de hasta 6 puntos en el salario real. Entonces, ¿dónde está que el hecho de que México nos está yendo mal económicamente? ¿Dónde está? Que hay un bache por la transición, eso sí es cierto, ¿no? Se terminó el gobierno de López Obrador, se terminaron todas las mega obras y ahora están apenas arrancando las mega obras de Claudia Sheinbaum. Ya vemos que ya arrancó el tren a Pachuca, ¿no? Que es la principal primera mega obra. Y ahí siguen todavía, ¿no? Es algo natural de esta transición. Ok. Pero de ahí en fuera, que haya una recesión, haya problemas económicos, eso es absolutamente falso. Bueno, en otro tema, fíjense que este periodista Marcos Levario Turcot, el director de la revista Etcétera, y bueno, un reportero de clase mundial, me hace referencia. Vamos a escuchar lo que dice y después le voy a contestar porque está interesante. Defino el tema de inmediato a través de una pregunta. ¿Son periodistas Guillermo Hernández, Chapucero, Vicente Serrano, Álvaro Delgado? ¿Son periodistas todos aquellos que, defensores de la 4T, se presentan como tales y así ocupan distintos espacios en los medios de comunicación tradicionales y también, desde luego, electrónicos? ¿Son periodistas esos youtubers? La respuesta es no. No. Y la respuesta es no, más allá del juicio subjetivo que tiene esta afirmación, irremediablemente, es mi opinión. Pero digo más allá porque si nos ceñimos, como debemos hacerlo con rigor, directamente a los cánones que determinan nuestro oficio, a ver, profesión, para mí más lo último que lo primero, porque implica una preparación metódica y estructurada con parámetros éticos y profesionales para su elaboración. Como tú. Como parte del basamento para afirmar que un determinado perfil es o no, corresponde o no con el de un periodista, han de tenerse en cuenta estos parámetros que grosso modo apenas he citado, pero que por supuesto me dispongo a precisar. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque precisamente en estos momentos aquellos personajes que he mencionado, el Chapucero, Álvaro Delgado, a ver qué dice Luis Guillermo Hernández, Vicente Serrano, en fin, todos ellos están celebrando, así como ustedes escuchan, ese es su trabajo. Eso sí son aplaudidores del oficialismo, propagandistas del populismo, están, celebrando la iniciativa de ley que hace algunas horas, en estos momentos son las 3 de la tarde con 7 minutos, cuando digo hace unas horas es que al menos hace 2, en el Senado se aprobó de manera general y el próximo lunes también, ya de manera particular. Se aprobó de manera general sin cambiarle, ya lo saben ustedes, así operan los regímenes autoritarios, sin cambiarle una sola coma. A lo que significa, lo hemos aquí documentado. Bueno, da muchas vueltas. Está hablando de la ley de telecomunicaciones y nosotros celebramos. ¿Y saben qué? Tienes toda la razón. Tienes toda la pinche razón. Así es. Claro que lo celebramos. Y si por celebrar dices que no soy periodista, órale va. No soy periodista.
Porque al final, a mí lo que se me hace es que es interesante porque se dan cuenta que esta ley, la ley de telecomunicaciones, no están diciendo los chayoteros de que van a censurar la televisión o la radio o la prensa escrita. O sea, bueno, no sé la prensa escrita, pero sí, ni la televisión ni la radio, no lo están diciendo. Están diciendo que van a censurar las redes sociales. Que si aparecen tendencias negativas como la de narcopresidente, entonces le van a bajar el switch. Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la realidad es que la 4T en gran medida es exitosa gracias a las benditas redes sociales. Si censuraran las redes sociales, la televisión y la radio, en verdadero, aplaudirían. Estarían felices porque les regresaría a ellos todo el monopolio de la información. Pero bueno, de eso se trata este personaje. Quiere decir esa situación. Ok, está bien. Mira, la verdad es que también el periodismo ha cambiado mucho. No es el periodismo que ejercía López Dóriga en su momento prime, o el propio Jacobo Saludowski, etcétera, era otro tipo de periodismo. O sea, no solo una cuestión de ser chayoteros como tal, era un periodismo sin redes sociales, sin internet. Era un periodismo muy pasivo, que nosotros, los que consumíamos esas noticias, éramos, nada más leíamos y veíamos, y nuestra opinión no contaba en lo absoluto. Y este periodismo actual es un periodismo realmente muy democrático. La gente opina. Y con estas opiniones que, por cierto, alimentan las propias redes sociales, pues los mejores periodistas, cuando menos los que estén más creíbles, cuando menos los que tienen, ¿no?, una opinión importante, pues despuntan, tienen seguidores. Y los periodistas más chafitas, por así decirlo, que se notan que están pagados, comprados. Y hablando no solo del PRIAN, sino también la gente que es pro 4T, vamos a hablar cuando del Fisgón Moreno y del Chamuco y todos ellos. También se nota. Eso es lo padre de ahorita de este periodismo. Es mucho más activo. Las audiencias votan con sus likes, con sus comentarios, con sus visualizaciones y suben y bajan. Entonces, pues esa es la verdad, es que mientras se vean mis videos, yo creo que soy buen periodista. Cuando no se vean, pues ya no seré tan buen periodista. Así de sencillo podemos definirlo honestamente. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.